Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. ¿Por qué los proyectos tecnológicos fallan? Es el tema que abordaremos el día de hoy con nuestra entrevistada, Beatriz Manrique Miranda. Es asesora organizacional en gestión de cambio, 18 años de experiencia en muchas áreas, entre las principales la acuacultura. Psicoterapeuta especializada en intervención sistémica en las organizaciones, certificada internacional en gestión de cambio en las organizaciones, liderazgo en negociación en Harvard. Muchísimas gracias por estar en este espacio de entrevistas de la Cámara Nacional de Acuacultura. A ti, Shirley, muchísimas gracias por la invitación y aprovechar este momento tan maravilloso de la feria para poder mandar estos mensajes y conversar sobre estos temas. ¿Por qué apenas el 32%, Beatriz, de los proyectos tecnológicos tienen éxito y más del 60% requieren mucho más tiempo? Requieren mucho más tiempo, fallan o los boicotean. ¿Por qué? Porque subestimamos la resistencia al cambio humana. La resistencia al cambio es capaz de boicotear el mejor de los proyectos. Es un proyecto que te va a traer beneficios, que le va a traer beneficios incluso al personal, que va a traer beneficios para la industria. Sin embargo, somos capaces de boicotear aquello que sabemos que es bueno. Precisamente usted hablaba en su conferencia en Aqua Expo El Oro 2022 de que más del 30% de los proyectos tecnológicos concernientes a alimentadores automáticos fallaban. ¿Por qué será esto? ¿Será la resistencia al cambio por parte del personal? Sí, en nuestra experiencia son algunos factores. Hemos visto que aproximadamente el 30% de los proyectos de alimentación automática fallan por esa resistencia humana al cambio. Y eso lo que quiere decir es, primero, no se ha hecho un plan de comunicación en el que justamente se ha desarrollado esa conciencia, ese por qué y para qué del cambio. 2, no se han comunicado, lo que te decía hace un momento, los beneficios, pero tampoco los riesgos. Es decir, ¿qué pasa si nosotros no llevamos a cabo estos alimentadores? Una de las razones principales por la que puede fallar uno de estos proyectos es porque el líder que sabe la importancia, que está conectado con el mundo y que sabe que los necesita para ser competitivo, para manejar esas eficiencias, para lograr esas eficiencias, solo él lo sabe. No lo transfiere, no lo comunica. O lo transfiere a la primera línea hasta cierto punto, pero de ahí el mensaje no baja. Entonces, ocurre lo que ocurre en un proceso de cambio. Cambiar implica perder, implica dejar atrás, implica dejar los viejos hábitos, los viejos procesos, las viejas formas de hacer, las viejas maneras de reportarte. Ya no tienes que comunicarte con este, sino con el otro. Ahora resulta que tienes un aparato sónico que escucha la masticación de los animales. Es amenazante, pero eso es natural en el ser humano. Entonces, ¿por qué fallan? Porque los líderes hoy, los líderes de cambio, que son los más importantes para impulsar estos procesos, necesitan desarrollar habilidades de mayor desafío que tienen que ver con el cambio. El mundo está cambiando a una velocidad impresionante y para sostenernos ahí entre los primeros y seguir destacando, tenemos que desarrollar esas competencias para influir en la gente y ayudarlos a gestionar el cambio. Gracias, Beatriz, por su respuesta. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la tecnología y el talento humano? Es la pregunta que le haremos después de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. Revista Acuacultura ya en circulación. La compra de materias primas, el desafío constante para los productores de alimento balanceado. Avanzan las exportaciones de camarón a Tailandia, más de 100 establecimientos autorizados. Conozca un reciente estudio sobre la biología, patología, diagnóstico y control del microsporidio EHP. Entérese sobre la atractibilidad y palatividad en alimentos basados en ingredientes vegetales para el camarón. Conozca más del efecto de la alimentación automática sobre la calidad del agua y el suelo en piscinas camaroneras. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. En octubre, Aqua Expo Guayaquil 2022. Más de 200 stands, alrededor de 150 empresas participantes y 30 conferencistas. Aqua Expo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente, te espera del 17 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones.
Gracias por seguir en compañía de CNA Video Podcast. Tal como lo habíamos indicado antes del corte, estamos conversando con Beatriz Manrique Miranda sobre la resistencia al cambio en proyectos tecnológicos principalmente. Beatriz, ¿cómo lograr este equilibrio entre la tecnología y el talento humano? Tú lo has dicho, hay que enfocarse en 4 patitas. Esta mesa tiene 4 patas. 1, el éxito. Las empresas tienen que tener muy claro sus unidades o sus medidas de éxito. Tecnología que traigo, hablemos de los alimentadores automáticos, tengo clarísima cuáles son las unidades o las medidas de éxito. ¿Por qué? Porque tienes que transmitirlo. Si no, la gente no sabe bien para qué. 2, el líder de la empresa. El líder principal está visible, está activo, ha delegado el proyecto, no aparece. Ese también es un riesgo. 2, tenemos un proyecto, una gestión que tiene que ver con la parte técnica, es decir, tenemos un plan con fecha, con alcance, hemos hecho una buena matriz de riesgo antes de poner o llevar a cabo este proyecto. A veces llegan los alimentadores o llega la tecnología que has implementado, cuando llegó, no sabía que iban a llegar. Es decir, tiene que haber una sincronización entre las unidades de éxito, entre el líder de la organización visible y presente y activo. Tiene que haber una gestión de proyecto muy clara con un plan, con un alcance, y tiene que haber una gestión de cambio, un método que desarrolle a estos líderes y le dé las habilidades para poder equilibrar estas 4 patas. El siguiente paso sería motivarlos para que se sientan identificados con ese proyecto, no solamente útiles, sino ser parte de él. Exactamente. Tú has dicho algo súper clave y es preguntarse, ¿y por qué mi gente, mi equipo, mi personal quiere ser parte de este cambio? ¿Por qué sería parte yo de este cambio? Si me cuesta trabajo, tengo que dejar lo que ya sabía por algo nuevo, tengo miedo, ¿para qué? Y esa es una pregunta que tienen que responderse y hacérsela al personal. A ver, ¿y por qué quieres ser parte de este cambio? Pero primero tienen que entender que les permite desarrollarse, aprender, entrar en una industria distinta. La industria no va para atrás en tecnología, no va a regresar atrás. La industria va a seguir evolucionando en tecnología. Entonces, la motivación viene a partir de, ¿y qué hay para mí? ¿Qué gano yo con esto? Entonces, sí, claro que sí, es importante. Aparte del beneficio económico que les trae, hay otros beneficios importantes en el desarrollo de ellos. Entonces, ese bienestar y ese desarrollo humano para ellos, para sus familias, en relación a este proyecto, es lo que genera la motivación, la lealtad y el sostenimiento del cambio. Porque una vez que, estás logrando las libras que quieres, ¿por qué? Porque estás manejando 5 aspectos. La conciencia de la gente, ¿por qué y para qué es importante? Estás manejando la motivación, el deseo. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa si no sigo este proceso? El conocimiento, los estás habilitando. Pero no es suficiente solamente darles conocimiento, porque tú sabes que puedes saber qué hacer, pero si sigues con el miedo o no sabes cómo resolverlo, no es suficiente saber cómo hacerlo. Y por último, el refuerzo. Es decir, trabajo bien hecho, vamos bien. Por eso, la capacidad de comunicación o la habilidad de comunicación de los líderes en el campo tiene que ser excepcional, porque es una comunicación de 2 vías, en un lenguaje absolutamente sencillo. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿He sido claro? ¿No he sido claro? Tenemos demasiados términos nuevos. Y tú los dices, o los líderes los sueltan porque están más acostumbrados en sus reuniones, los hablan, los conversan, pero el personal puede quedarse como, ok, bueno, y el personal tiene que ser capaz de estar frente a un líder y poder preguntar. Resolvemos problemas en la medida que tenemos más información de la gente. Entonces todo eso genera motivación, genera sentido de pertenencia, genera deseo. Ahora, Beatriz, no se trata de invertir por invertir en un proyecto tecnológico. Hay que ver la factibilidad, qué conllevaría el proceso, porque no necesariamente un proyecto tecnológico que le funcionó a mi vecino necesariamente me tendría que funcionar exitosamente a mí. Sí, hay buenos proyectos tecnológicos en las organizaciones, boicoteados por los seres humanos. Se han comprado un sistema tecnológico que debe llevar a la empresa mucho más allá. Sin embargo, si hay resistencia, si no se maneja la parte humana,
No importa. No importa que el proyecto sea bueno, buenísimo. Esa plata se fue a la basura, ese dinero se fue a la basura. ¿Por qué? Porque lo estás utilizando a medias, cuando en realidad, si movilizas a los líderes y los líderes movilizan a las personas con el método adecuado, entonces vas a tener el resultado que quieres. Si te sientes contento con las X número de libras, pero tu inversión en la tecnología sabes que puede dar más, entonces ahí es cuando tienes que trabajar en la parte humana del cambio. Yo te diría que la identidad del líder de las organizaciones y la identidad del biólogo de las organizaciones, de las empresas camaroneras, cambió. Ya no son los mismos, ya no pueden pensar igual. Su identidad como líderes, como gerentes de producción, como gerentes, jefes de campo, cambió. Es otra. Ahora tienen que entender algoritmos, ahora hablan de sonar, ahora hablan y tienen que ver y comunicarse y entender la información a través de celulares. Entonces, no es que el líder de la organización tiene que entender, saber cómo funciona el aparato. No necesariamente, porque tiene un gerente encargado de un experto en alimentación automática que va a saber, va a tener un equipo de técnicos. Lo que tiene que estar dispuesto es a desafiar su chip mental. Él también tiene que aflojar y confiar en sus equipos de trabajo y confiar en estos cambios y en esta tecnología, ¿okay? Para que fluya. No se pierde el miedo, uno se hace solamente más valiente con estas cosas. Entonces yo te diría que va por ahí. Por eso es un cambio de identidad profesional. Me veo distinto, no puedo decir que soy el mismo biólogo o el mismo líder de campo o el mismo líder de una empresa camaronera De hace 20 años atrás. de hace 20 años atrás. Es muy distinto. Esa es la evolución y esa es la transformación del ser humano. Una vez que el ser humano evoluciona y transforma acá, somos capaces de transformar el mundo. Pero si en esos 20 años yo funcioné y tuve éxito, ¿por qué cambiar? Mira, justamente, si así ha funcionado, ¿para qué cambiar? Esa justamente es una de las frases más comunes y más típicas de la resistencia humana. ¿Pero para qué? Eso implica, es sumamente natural. No es porque eres vago, no es porque la gente no le gusta el cambio, no es porque... No, es porque el cerebro, una vez que ha hecho hábito, una vez que ha dicho y pensado de una manera por 20, por 30, por 40, por 50 años que lleva la industria, ahora desconecta pues ese cableado, desconecta esos hábitos para generar nuevos. El cerebro humano se resiste, es natural. El cerebro dice, no quiero. ¿Por qué? Porque cuesta esfuerzo. Ahí es cuando los líderes de cambio entran en lo que se llama transición. La transición es cuando la gente está perdiendo la piel. Desaprendiendo. Exacto. En educación. Desaprendiendo para volver a aprender. Y ahí es cuando el líder de estas personas tiene que saber cómo conducir, identificar uno a uno quién tiene la resistencia, en qué aspecto está la resistencia. Porque no te funciona, no vas a llegar a esa medida de éxito si solamente esta piscina anda bien, si solamente esta anda bien, si esta está súper, no vas a llegar. Tú necesitas al 100% para lograr el objetivo propuesto, si no, el éxito es a medio. Y Ecuador no está hecho para eso y ya lo hemos demostrado. Pero también hay que darle tiempo a la tecnología, porque la tecnología no te va a dar resultados a corto plazo, muy probablemente a mediano y a largo plazo. Entonces, ese también es un aspecto importante que se debe comprender. Mira, has tocado un punto muy importante. Estamos evolucionando en tecnología. ¿Okay? Esto de todas maneras, yo te podría decir que es relativamente nuevo. Es decir, hay un porcentaje importante de la industria camaronera que está implementando, que sigue implementando alimentadores automáticos en su piscina, que están cambiando de timer a sonar. Entonces, sigue cambiando. La tecnología va a seguir evolucionando. Entonces, por supuesto que es cuestión de tiempo. Por eso, lo más importante es separar la parte técnica y la parte humana. Cuando es un tema técnico que no está funcionando,
que hay que reemplazar, que hay que cambiar. Es parte de. ¿Y cuándo? Es la parte humana. Hay que tener mucho cuidado, porque si es la parte humana y le atribuyo todo a la parte técnica, entonces ese equipo de trabajo no va a evolucionar y va a desconfiar de la tecnología porque la tiene que reemplazar, porque la tiene que cambiar, porque tiene que mejorar alguna pieza, porque entró un nuevo motor, porque hay nueva información, porque hay otro sistema de inteligencia. Eso es parte de la evolución tecnológica. Pero si el equipo humano no entiende o no alcanza a entender que estamos en un proceso de transformación en la industria, cada vez que sienta eso, va a culpar a la tecnología y va a decir, el aparato no funciona, es eso. Y sus habilidades, ¿okay?, de resolver van a quedar disminuidas y excusadas. Entonces, por eso es tan importante diferenciar entre, esto toma tiempo y estamos aprendiendo con el desarrollo tecnológico y van a seguir llegando cosas nuevas y tenemos que seguir manteniendo la confianza mientras vamos desarrollando a los seres humanos en resistir, disminuir, minimizar las resistencias al cambio, porque no desaparecen, simplemente se disminuyen, se manejan. No temerle al cambio. Muchísimas gracias, Beatriz, por este espacio de entrevistas. Le agradecemos por su tiempo. A ti muchísimas gracias, Shirley. Me encantaron tus preguntas fantásticas y muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí realmente en este espacio maravilloso de la Aqua Expo. Será con nosotros hasta un nuevo CNA Bio Podcast.